10 escalofriantes cultos de la historia. Número 10. Heaven's Gate. El fundador de este culto, Marshall Applewhite, aseguraba a la gente que él era en realidad un ser extraterrestre, predicando que la Tierra estaba a punto de ser reciclada y que su único medio de sobrevivencia era abandonar el planeta. Curiosamente, en 1997, el cometa Hale-Bopp pasaba cerca de la Tierra. Marshall dijo a sus seguidores que una nave espacial se encontraba detrás de este y que la única manera de llegar a esta era el cometer suicidio. Sorprendentemente, varios de sus seguidores fueron convencidos y el 26 de marzo de ese año, 39 cuerpos vestidos idénticamente fueron encontrados sin vida. Número 9. Los hermanos Hernández. En 1962, un par de delincuentes idearon ir a un pequeño pueblo mexicano y autoproclamarse profetas de los dioses incas, exigiendo tributos económicos y sexuales. Presos de la ignorancia, muchos de los habitantes del pueblo creyeron la historia, y así los Hernández fundaron su culto. Sus crímenes pronto se tornaron más violentos y empezaron a exigir sacrificios humanos donde las víctimas eran mutiladas por todos los miembros del culto. Finalmente, en 1963, las autoridades se dieron cuenta de lo que sucedía y redaron el pueblo, donde 2 de los líderes del culto y 12 aldeanos que permanecieron fieles fueron desarmados y detenidos. Número 8. Los Davidianos. Al igual que muchos, este grupo estaba convencido de que el fin de los tiempos estaba cerca y que cualquier persona que no estaba de acuerdo con ellos era un enemigo de Dios. En 1982, David Koresh se unió a la secta y rápidamente subió al poder proclamando que él era el Mesías. Su liderazgo pronto hizo las noticias debido a sus escandalosas prácticas sexuales, las cuales incluían tener relaciones sexuales con esposas de otros miembros y casarse con menores de edad. La supuesta presencia ilegal de armas en la propiedad llevó a oficiales a una redada que resultó la muerte de 83 miembros de la secta, incluyendo a Koresh. Número 7. Los narcos satánicos. Su líder, Adolfo de Jesús Constanzo, creía que hechizos mágicos eran responsables del éxito en los cárteles mexicanos. Esto llevó a rituales más sádicos, a veces de extraños y en otros de narcos rivales, en los cuales se enfatizaba que la víctima debía morir gritando. La ley finalmente se encontró con él en 1989. Cuando decidió sacrificar a un estudiante americano. La policía encontró su rancho junto con otros 14 cuerpos mutilados. Constanzo ordenó a uno de sus discípulos a dispararle antes de que pudiera ser arrestado. Número 6. Chicago Reapers. Organizada por 4 delincuentes, el grupo es acusado de las desapariciones de 18 mujeres entre 1981 y 1982. Los miembros fueron capturados cuando una de sus víctimas, que había sido dada por muerta, fue capaz de dar una descripción de sus atacantes. Una vez detenidos, los líderes del grupo confesaron de haber torturado, abusado, asesinado e incluso haber ingeridas partes de sus víctimas, todo mientras leían versos de la Biblia satánica. Número 5. La Verdad Suprema. Shoko Asahara convenció a su culto a la idea de que los Estados Unidos atacarían a Japón, lo cual comenzaría un Armagedón nuclear, del cual él solo podía salvarlos. El culto comenzó a almacenar armas y equipos militares. Asahara
recibió la noticia de que la policía estaba planeando redar su instalación. En un esfuerzo por distraer a las autoridades, el japonés ordenó la liberación de gas venenoso en los metros de Tokio, matando a 13 personas. Suficiente gas venenoso fue encontrado en la sede del culto para matar a otros 4 millones. Asahara fue condenado a muerte. Hoy algunas de sus ideas siguen vivas a través de otras ramas del culto. Número 4. La Orden del Templo Solar. La secta, con sede en Francia, se centraba en la segunda venida de Cristo. Esta hizo noticias en octubre de 1994, tras el asesinato de una pareja y su bebé. El pequeño fue apuñalado con una estaca de madera debido a que el líder del culto, Joseph DiMambro, proclamó que el niño era el anticristo. En los días que siguieron la detención de los líderes de la orden, una cadena de asesinatos y suicidios resultaron en más de 70 miembros que perdieron su vida. Número 3. La familia Manson. Establecido en 1967, el culto de Charles Manson creía que una guerra de razas estaba por comenzar, donde los negros matarían a los blancos y donde la familia surgiría como líder una vez que ésta se acabara. Para conseguir el inicio de esta guerra, Manson ordenó a sus seguidores a ir a una sangrienta serie de asesinatos donde se haría ver como si activistas negros habían cometido los crímenes. La guerra de razas nunca llegó. 25 de los miembros del culto fueron detenidos y Manson hoy cumple una sentencia de cadena perpetua. Número 2. Movimiento para la restauración de los 10 mandamientos. La creencia central de este culto era que inevitablemente el mundo se acabaría el 1 de enero del 2000. Cuando esto no sucedió, muchos miembros comenzaron a perder la fe, y así reunieron más de 500 miembros dentro de una iglesia. Poco después esta se incendió, matando a todos sus ocupantes. Lo que en un principio se creía que se trataba de un suicidio en masa, en realidad resultó ser un asesinato perpetrado por sus líderes. Número 1. El Templo del Pueblo. Establecido en los 50 y dirigido por su carismático líder Jim Jones, el Templo del Pueblo esparció su mensaje de paz por toda la Unión Americana. Después de acusaciones de abusos por medios de comunicación, Jones y sus seguidores se establecieron en el infame pueblo de América del Sur, Jonestown. Una vez ahí, alegaciones de abusos pronto resurgieron, lo cual condujo a una investigación donde un grupo de reporteros fueron asesinados. Sabiendo que las autoridades americanas pronto buscarían justicia, Jones decidió acabar de la manera más dramática posible: un suicidio en masa. Más de 900 miembros del Templo del Pueblo murieron en 1978. Dando luz a uno de los suicidios en masa más grande de todos los tiempos. Eso es todo por hoy. Regálanos un like, síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete para más interesantes Top 10.